Y a un mes de la tragedia de Calle Salta, estamos para hacer una especie de recuerdo después de que las cosas comienzan a ser masticadas de otra manera, con la mujer cuya imagen recorrió el mundo y que fue de alguna manera el emblema de la desesperación, Anaí, la mujer de la ventana. Anaí Salvatore está con nosotros esta mañana. La desesperación, decíamos, porque vos pedías ayuda desde esa ventana, porque se te venía encima el calor, el fuego, el humo. Contanos. Sí, la situación fue terrible. Lo peor, bueno, es soportar el estruendo, el ruido, el estar no saber dónde, aturdida. Y cuando te incorporás, ver que tu casa era ruinas. Estaba todo destruido, las paredes internas voladas. Antes de aparecer en la ventana había hecho un recorrido por la casa y había visto una imagen muy terrible del edificio de la parte del medio que se había derrumbado. Esa escena fue no entender qué era lo que había pasado. Una mujer que estaba ahí en una losa tirada sola, no saber si estaba bien. En una losa que después vos pudiste entender que era el tanque de agua, que había volado, que había caído prácticamente completo, y esta mujer estaba sobre el tanque de agua, que estaba a qué distancia del edificio donde ella vivía. No, importante, el aire y luz que separaba la parte de adelante de la parte del medio era como a 4 metros, era importante, o 5. Y ella, después me entero que vivía en la torre de adelante también, al lado de, como en el 3er piso, al lado de mi departamento. Y ella dice que se tiró, después de muchos días la encontré. Esa persona está todavía complicada, en terapia intensiva, con quemaduras, y bueno, debe ser una de las víctimas sobrevivientes, pero que está muy complicada. Que es una de las que todavía después de un mes permanece internada. Pero vos cuando la viste ahí, ella estaba boca abajo. Ella estaba de espaldas. ¿Pero la identificaste? No, ella estaba así, de espaldas. Yo lo primero que veo, que no me puedo acercar tampoco mucho, yo estaba en el 5º piso, eso estaría a la altura del 2º piso, toda la torre se había derrumbado. Y asocio que es una vecina que tampoco puedo identificar quién era, me parecía que movía las piernas. Bueno, fue una imagen terrible que yo me quedé un ratito viendo y me fui hacia adelante, ahí es donde aparezco en la ventana. Y la ayuda llegó muy rápido porque cuando yo vuelvo a acercarme hacia ese lugar ya había un bombero y la habían sacado, la habían rescatado. El bombero habla conmigo preguntándome las escaleras y claro, yo le señalaba dónde estaban las escaleras, que después me doy cuenta que no estaban. Eso lo vi mucho después. Y bueno, y ahí fue transitar en un espacio de mi casa que era para mí seguro, que era del living al dormitorio, esa ventana que era la única opción para mí de salida porque todo el resto era escombros. Y era la opción también de un poco de aire fresco, porque atrás había mucho más humo. Bueno, yo veía el fuego y calculaba cuánto va a tardar en llegarme porque está cerca. Tener miedo de un derrumbe posterior, porque porque vos no sabías lo que había pasado. Sabías que la explosión venía por el lado del gas porque se había sentido el olor, pero hasta ahí no sabías lo que había pasado. Sí, nunca pensé que iba a ser de la magnitud que fue, ¿no? Bueno, después de este panorama, Anaí, que pudiste recorrer tu departamento, ver lo que había quedado, la única necesidad era salvar tu vida. Sí, hay mucha adrenalina, uno no razona o razona demasiado. La tranquilidad de lo que me sucedió, ¿no? Es de ver que la ayuda llegó automáticamente, no sé cómo, pero yo no tardé mucho en asomarme y ya había movimientos de policías, de bomberos. Uno pensaba eso, no va a ser difícil salir. La ayuda llegó muy rápido y eso te tranquiliza, ver que se están moviendo, ver llegar la autobomba, ver a mi marido que no había entrado al edificio, cosa que podía haber sucedido, entonces estar un poco tranquila que a él no le había pasado nada. Tu marido, con el que habías hablado por teléfono minutos antes diciéndole: Daniela, hay un olor a gas terrible, y él dijo: voy para allá. Y en el camino lo llamaron por teléfono diciéndole lo que había pasado, así que llegó en estado de desesperación. Llegó, sí. En 5 minutos. Llegó muy rápido. Yo cuando me asomé a la ventana, que fue después de haber recorrido otra parte de la casa, lo vi, que ya lo estaban conteniendo, la policía no lo dejaba avanzar, pero bueno, nos vimos y eso a mí me tranquilizó también pensar que él no le había pasado nada. Podría haber estado entrando al edificio.
Y el hecho de ver que la ayuda ya estaba ahí también te tranquiliza. Si bien vos decís, es cuestión de un ratito, ya Pero salís. vos no podías respirar, ese era el problema. Sí, lo más terrible era el calor. La temperatura que había tomado el departamento era impresionante. Había zonas mucho más calientes que otras, que bueno, el fuego estaba sobre la parte del living, entonces transitar el living era casi imposible en un momento. Por eso la ventana y mi asomarme era solamente para buscar un poquito de aire fresco, que a veces venía mucho humo y había aire que venía, que era un poquito más fresco. Y sí, el ahogo, la sed. Y bueno, por eso la desesperación por el agua, ¿no? Sí. Cuando tomás contacto con el bombero, le pedís agua y él te alcanza el agua. ¿Y qué te dice en ese momento? Sí, él me alcanza el agua y bueno, uno piensa en tomarla y él me remarca mucho que no la trague, que no la tome, que la escupa. En ese momento no sé cómo le hice caso, porque la desesperación era tomar agua. Me decía, refrescate, pero enjuagate la boca. No la tragues. No la tragues. Claro, y esto tenía relación con lo que podía pasar si la tragaba. Sí, ¿no? la verdad que fue providencial el poder cumplir la orden, porque si la tragaba se puede provocar un edema de glotis. La temperatura era muy intensa, el agua no estaba fría, me podría haber ahogado mucho más y no haber respirado. Yo estuve siempre muy consciente y en realidad, bueno, debe haber un grado de desesperación, pero tenía la sensación de que yo de ahí salía. Y es más, tuve lucidez de buscar algunas cosas antes de irme, porque me dio cierta tranquilidad el ver el movimiento y que los bomberos iban a llegar. Bueno, se complicó un poquito y el tiempo fue importante, pero bueno, me considero afortunada. Hay mucha gente que está pasándola muy mal. Que no pudo salir. Bueno, después de eso vino la solidaridad enorme, terrible, bueno, por todos lados, por el trabajo de tu marido, que fue impresionante, pero además, bueno, de familiares que le dijeron acá tienen un lugar para vivir, ¿no? Sí, nosotros recibimos mucha ayuda de gente conocida, de nuestros amigos, que bueno, uno sabe que están y ahora lo corroborás, y de gente anónima que nos acercó muchísimas cosas, que creo que quiero que quede sentado que las cosas no llegaron, al menos voy a hablar de mi experiencia. Encontrarte con gente que no te conocía y te acerca un abrigo, te dejan bolsas con cosas. ¿Esto modificó tu visión de la gente? Sí. De los servicios de emergencia, por ejemplo. Sí, uno siempre es muy crítico y a veces no te das cuenta de todo lo que se hace. Y rescato mucho que la ayuda llegó desde todos los lugares y fue muy rápido, fue muy coordinado. No creo que trabajaron para mí muy bien. No sé, hablo desde mi experiencia, lo que pude observar. Se trabajó bien, ordenadamente, a pesar del caos, porque era todo un caos. Y sí, y uno siempre critica lo que no se hace y en este caso reconozco, o al menos mi experiencia, es que se hizo y mucho, nos llegó mucha ayuda. Rescato la ayuda de la provincia, de la gobernación, de la municipalidad. Rescato los subsidios que fueron automáticos y que realmente nos calman, porque vos de un día para otro te encontrás sin nada. Es dificilísimo de pensar, estás y no tenés ni siquiera lo puesto. Y el pensar cómo voy a salir, a dónde voy a vivir, cómo voy a salir a alquilar, tengo que reponer desde un vaso hasta un colchón, lo elemental para una casa no lo tengo. Y bueno, lo inmediato que fue recibir un subsidio para el que tiene que salir a alquilar, poder hacerlo, despreocupándose de al menos 5 meses de alquiler. Es mucho, aunque parezca poco, porque tampoco nos alcanza. Es mucho en el momento y en el momento llegó y estuvo y fue así, y eso es importantísimo. Anaí, en ese momento uno, como decíamos, lo único que piensa es salvar la vida, después en dónde voy a vivir, qué voy a alquilar, qué voy a hacer. Y después viene un montón de cosas que vos jamás imaginaste, como por ejemplo la posibilidad de que los mismos consorcistas, víctimas, damnificados, tengan que ser enjuiciados o ser demandados. Sí, lo que se escucha es muy loco, porque vos estás con toda una situación de tragedia que viviste, no puedes olvidarte de la gente que falleció, las familiares de las víctimas muertas, que son muchos, con los cuales te encontrás, con los cuales no sabes, tenés unas sensaciones muy encontradas, a veces uno se siente hasta culpable de estar, hay mucha gente joven, hay muchos chicos que perdieron a sus padres, es todo terrible. Y a su vez tener que pensar que somos víctimas todos y estamos pensando en un posible daño que podemos recibir, una demanda
porque se afectó mucha gente. Vecinos del consorcio, del edificio. Del consorcio, que podemos estar implicados después en una futura demanda. Y vos decís, esto es irrisorio, los culpables son otros, y tenemos que buscar y pelear porque se haga justicia. Eso es una de las cosas que más remarco, el hecho de la marcha y de que toda la ciudad esté unida, como estuvo el día 6 de agosto, y en pie reclamando justicia por una empresa privatizada que hizo lo que quiso, que no sufrió ningún control. Estamos hablando de responsabilidades muy grandes y insisto, no se puede cortar por lo más débil. Se pone en la figura del gasista, que es una persona que trabajó, que supuestamente era idónea para hacer su trabajo, y la responsabilidad no estuvo en él. Había una llave de gas que no se pudo cortar, de un elemento de altísima presión, y bueno, que se fue manipulada por Litoral Gas. Entonces, ¿qué sería justicia para vos, Anaí? Para mí justicia sería, bueno, no olvidarnos de las víctimas, son muchas. Hay 21 personas que no la pueden contar. Hay muchas personas que van a estar afectadas de por vida. Nosotros, yo estoy físicamente bastante entera, con muchas secuelas, porque todos tenemos muchas secuelas. Hay secuelas físicas importantes y las psíquicas, que son las que no se ven y nos acompañan y nos acompañarán. Para mí justicia es que se pague como corresponda, y no hay dinero que alcance para pagar todo esto, pero que una empresa que hizo caso omiso a un montón de controles, a un montón de... Es decir, no podemos pensar, es ilógico pensar que el gas sale a una presión impresionante y no se puede cortar, que no hay válvulas de corte en la ciudad, que se tenga que aplastar un caño, que hayan manipulado una llave de altísima presión por parte del Litoral Gas, la hayan dejado forzada en mal estado y no la hayan cambiado. Anaí, ¿vos estás de acuerdo, por ejemplo, estarías de acuerdo con volver a vivir a ese espacio, es decir, con que se construya un nuevo edificio y volver a vivir en ese lugar? Hoy, para mí, las sensaciones son muy encontradas. Ese es un espacio donde hubo una tragedia terrible, hubo muchas pérdidas, y yo siempre digo, también muchos salimos vivos, y mis sentimientos son muy encontrados. Creo que no tiene que ser un espacio muerto, creo que de ahí tiene que volver a haber vida, y entiendo a los familiares que piden una plaza en la memoria. No sé, todavía no puedo tomar una posición. Sí creo que no puede quedar un espacio solamente del recuerdo de muerte, porque también hubo vida, salimos vivos, hubo muertos, y no nos podemos olvidar. No tengo una posición totalmente tomada, pero creo que no puede ser un espacio con un monumento a la muerte. ¿Qué vas a hacer? Recién nos decía Marcos Escajadillo que antes de la demolición van a permitir que los vecinos vuelvan a entrar, como para despedirse. Sí. ¿Hay algo que te quieras llevar que no te llevaste? Sí, es muy importante, eso yo lo rescaté mucho. Es distinto perder todo así y no verlo nunca más, a poder haberte encontrado con algo que sabías que estaba en pie, que era tuyo. Para mí fue muy importante poder subir. Y ahora sí tengo la posibilidad, quiero volver a subir. Hay papeles importantes que yo sé que están, que te agilizan después trámites. Vivimos este mes haciendo trámites, ni siquiera nos pudimos dedicar a nosotros, a pensar. Que nos han ayudado muchísimo, todo lo que tuvimos que hacer se nos resolvió y se nos abrieron las puertas, y trámites que a lo mejor demoraron una semana los tuvimos de un día para otro. Pero bueno, hubo que hacerlos. Entonces, si podés recuperar algo más, te lo querés llevar. Bien. Eso es importante. Vamos al móvil de Belén Salvañá, que está con alguien muy necesario para Anaí también en estos momentos. Belén, vos. Así es, Susana, y él la estaba escuchando y mirando atentamente. Estamos nada más y nada menos que con Daniel, el marido de Anaí, que está acá desde este bar de la esquina, que ayer lo mencionábamos, desde Malos Conocidos, que funcionó como una especie de búnker, que se siguen entregando los desayunos. Y Daniel, bueno, te escuchábamos recién atento, escuchando un poco lo que decía Anaí. ¿Cuál es tu opinión con quizás volver a vivir, con la última pregunta que le hacía recién Susana a tu señora, con volver a vivir ahí en Salta 2141, en caso de que eso se reconstruya? Buen día. Buen día, buen día. Y es muy difícil. Saludos primero a mi esposa y a Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Y es muy difícil. Yo no sé si podría, después de haber experimentado semejante dolor en ese lugar, 21 personas que se nos fueron, 21 conocidos, amigos, chicos, no creo que podría habitar ese lugar. Realmente difícil. ¿Qué sentiste cuando llegaste al lugar de la explosión y viste que Anaí estaba bien, que pedía ayuda, pero que al menos se la veía bien?
Sí, realmente fue una emoción muy grande, muy fuerte. Yo lo veía desde abajo, así todo con mucha ansiedad, mucha desesperación, porque realmente no sabía en qué momento la podían sacar de allí. Yo creo que ella no veía realmente el peligro que yo estaba viendo desde abajo, porque las llamas que salían, que eran terribles, y el humo que ingresaba por detrás, porque se estaban quemando los departamentos de planta baja, primero y segundo, eso era terrible, estaba asfixiando. Por suerte, bueno, la acción rapidísima de los bomberos, del bombero que le alcanzó agua, que le dio las instrucciones precisas, y la alentó en ese momento para seguir adelante, más la llegada rápida de los rescatistas por el otro edificio, bueno, fueron calmando un poco la situación, pero no dejó de ser muy tensa. ¿Cuántos años hace que son una pareja? Y como 14 más o menos. 14, hace bastante. ¿Esto los une de alguna manera? Y sí, te une mucho, porque realmente son situaciones extremas que uno nunca piensa que le van a pasar en la vida, y de una característica semejante. No es nuestra mente en un lugar como esto, que no hay hipótesis de conflicto de ninguna manera, y esto fue como si hubiese caído una bomba. Es algo que uno nunca en su vida se podría imaginar algo así, ¿no? Entonces, en ese contexto, uno dice, bueno, está vivo, seguimos adelante. Lo último, cortito, ¿qué le dijiste, Daniel? Anaí, apenas la tuviste cerca, apenas la pudiste abrazar o darle una caricia, que ya sabías que estaba saliendo. Sí, fue una alegría grande. No recuerdo qué le dije, porque yo la encontré en la ambulancia, un amigo me fue a buscar, y estaba justamente acá en la esquina, frente acá al bar donde estamos, de Malos Conocidos, y bueno, allí tuve la alegría de verla con vida, porque yo no la veía hace un rato, que la habían sacado del otro lado. Gracias. De nada, buenos días. Bueno, allí pasaba entonces la palabra Susana, Anaí, de Daniel, que, bueno, de alguna manera haciendo una especie de reflexión acerca de lo que fue ese día, ¿no? Otra de las historias que se suman y que son miles, que tienen que ver puntualmente con lo que pasó en esta esquina. A ver, tenemos un pequeño delay, pero vamos a tratar de dialogar con Daniel. Daniel, ¿cuándo se produjo el abrazo ese tan necesario, cuando vos la veías en la ventana y querías seguramente rescatarla? Cuando apenas que la vi, sí, fue muy emocionante. Lo que pasa que era un momento tan tenso, tan duro, porque yo no sabía dónde estaba y hacía como 15 minutos que no la veía. Así que bueno, cuando la encontré fue una alegría terrible, y bueno, fue muy emocionante, ¿no? Y después tratar de salvarle la vida, porque ella estaba intoxicada con monóxido, y llevarla rapidísima al hospital. Gracias, Dani. Así muy que amable. bueno, fueron momentos de mucha alegría y además de muchísima tensión también. Gracias, chao, hasta luego. Anaí, Sí. ¿se reencontraron en el sanatorio? ¿Pudieron verlo? No, lo recuerdo mucho porque Daniel estaba bastante choqueado y perdido, no tiene tanto registro, y yo me acuerdo de todo. Seguro, la mayoría de las mujeres somos así. Somos así de los detalles. Fue en la ambulancia, yo había llegado a la ambulancia que estaba por Calle Oroño, y yo pedía, justo nos encontramos también providencialmente con un amigo que había escuchado la explosión, viven cerca de casa y se había llegado. Cuando lo vi le pedí que lo fuera a buscar, que Daniel estaba por Balcarce, y bueno, llegó al rato a la ambulancia desencajado, llorando, y yo le decía, yo estoy bien, que casi lo bajan de la ambulancia porque el enfermero le decía, no podés estar así, que le alterás más. Bueno, se calmó un poco para poder acompañarme. La suerte de ir a un sanatorio, que era el que yo pedía, que el hijo de Daniel está haciendo la residencia ahí, y bueno, yo quería ir ahí porque iba a ver una cara conocida, un médico que me atendiera conocido, y bueno, cumplimos ese deseo también. Llegamos muy rápido al Sanatorio Parque, que nos atendieron bárbaro. Y después recibiste la visita de la presidenta, la visita menos pensada. Sí, la verdad que fue también un momento en eso, yo estaba con mucho oxígeno, sí, claro. No estaba muy bien. Pero bueno, sí, también una autoridad así, que ni se lo espera, estuvo. Remarco que nos dijo que nos iba a ayudar, espero que la ayuda del Estado sea distinta a la que escuché que va a ser. ¿A vos no te sirve un crédito? No me sirven, y estamos totalmente convencidos que no es lo que necesitamos. El Estado tiene que tener otras armas para ayudarnos, y yo ya pagué mi casa.
y ya me la compré con mucho sacrificio, hicimos mucho esfuerzo para tener lo que teníamos. Y bueno, no lo voy a volver a pagar porque no soy culpable de nada. La ayuda tiene que venir por otro lado y la justicia tiene que actuar y el Estado que tiene muchos elementos como para resolver un problema. Gracias por venir, señora. Un placer, ¿eh?